Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. De nuevo un devocional en la palabra del Señor para comenzar el día teniendo a Dios en cuenta en nuestras vidas. Hoy meditamos en Lucas, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 12 al 14. Es la costumbre. Dice la palabra del Señor, Hechos 1, del 12 al 14. Que entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermanos de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Después de la ascensión de Cristo a los cielos, los discípulos volvieron a Jerusalén. Como vemos, los discípulos continuaban congregándose, en este caso en el aposento alto. Es posible que se tratase del mismo en el que celebraron la Santa Cena, ¿o no? Porque Lucas usa un término distinto en el Evangelio, al que usó en el Evangelio para describirlo. Pero sea como fuere, Lucas nos dice que estaban juntos y que perseveraban unánimes. La unanimidad, es decir, el estar de acuerdo, era un rasgo dominante de esta iglesia neonata, recién nacida. Estar en armonía, de acuerdo, es algo deseable. Sin embargo, este mismo libro nos mostrará cómo muy pronto en la iglesia surgieron problemas que produjeron discordia, es decir, desacuerdos, y pusieron en peligro la unanimidad de la iglesia. Debemos cuidar, hermanos, no ser tropiezos para nadie, ni ser causantes de división en la iglesia de Cristo, pues tendremos que dar cuenta delante de Dios. También se nos dice que perseveraban unánimes en oración y ruego. La oración ocupa un lugar predominante, prominente en este libro de los Hechos de los Apóstoles. En cada capítulo vamos a ver la importancia de la oración para la vida cristiana. Aquí, en este texto de hoy, la oración constituye una respuesta obediente al mandato que Cristo les había dado en Hechos capítulo 1, versículo 4. Recuerden que el Señor les había dicho que esperasen en Jerusalén la llegada del Espíritu Santo. Pero el estar allí suponía para ellos un riesgo, a ser descubiertos y de acabar como su maestro. Aún así, debían esperar la llegada del Espíritu de Dios. ¿Sabrían ellos qué es lo que sucedería cuando eso pasase o cómo? Con toda seguridad debían estar expectantes, pero también algo confusos. Cuando pases por una situación similar, haz lo que ellos hicieron. Busca a otros hermanos para orar juntos. Es lo mejor que podemos hacer. Debemos pedir que por medio del Espíritu Santo Dios nos capacite para hacer lo que sea necesario que hagamos. Es interesante que después de citar los nombres de los apóstoles, se dice que estos estaban reunidos con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Se supone que se refiere a las mujeres que Lucas 8 del 2 al 3 menciona, y que son María Magdalena, Juana, Susa y algunas otras que acompañaban al Señor Jesús durante su ministerio y lo sostenían financieramente. Ahora, esta es la última mención que se hace de María, la madre de Jesús, en la palabra de Dios. Como pueden comprobar, en ningún momento
ni durante el ministerio de nuestro Señor Jesús, ni tampoco después, María tuvo ningún papel importante relacionado con la Iglesia. La idolatría que existe actualmente sobre su persona es una auténtica blasfemia, ideada y sustentada por la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa. María era una cristiana más. Dice, y con sus hermanos. Los nombres de los hermanos eran Jacobo, José, Simón y Judas. Los tenemos en Mateo capítulo 13, versículo 55. Además, por Marcos 6, 3, sabemos que también tenían hermanas y sabemos que se escandalizaban de Jesús. Esto quiere decir que finalmente tanto María como los hermanos de Jesús también creyeron y allí estaban, en oración, con los demás discípulos. Recuerden que hubo un tiempo en que esto no era así. Tanto María como sus hijos, sus otros hijos, pensaban que Jesús estaba fuera de sí. Marcos capítulo 3, versículo 21 y también Juan capítulo 7, versículo 5. La resurrección debió convencerlos. De todos modos, es mejor creer tarde que no hacerlo, pero es mucho mejor creer antes que después. Pablo nos dice que tras la resurrección, Jesús se apareció a Jacobo, uno de sus hermanos, quien llegó a ser una figura prominente, importante en la iglesia de Jerusalén, seguramente el pastor de la iglesia. Hechos capítulo 15, versículo 13. Es también considerado autor de la epístola de Santiago capítulo 1, verso 1. Queridos hermanos y amigos, el estudio y la meditación de la palabra de Dios es fundamental a fin de asegurarnos de que estamos creyendo, viviendo en la verdad revelada por Dios. Pidamos a Dios que ponga en nosotros el deseo de congregarnos con los hermanos en la fe, a fin de que oremos los unos por los otros y por la obra de Dios, a fin de que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Que así como los apóstoles y demás discípulos del Señor, busquemos la unanimidad y la oración mutua. Que Dios nos bendiga y ayude a poner en práctica su palabra en este día y en todos los demás. Un abrazo en Cristo. Dios les bendiga, mis hermanos.